Hola, mi nombre es Tony López. Eh, Represento a Bendecidos por un Pacto y quisiera estar hablando acerca un poco de cómo estudiar la Biblia. Cómo estudiar la Biblia. Quizás muchos no sepan, o quizás muchos sí, que en la Biblia para estudiarla existen unas reglas básicas, unos pasos en los cuales uno sigue para poder interpretarla de la manera correcta. Quisiera estar hablándole un poco acerca de esto y llevarlos poco a poco, paso a paso, para que vayan viendo cómo uno puede interpretar la Biblia y puede encontrar el verdadero sentido de lo que el autor quiso decir en esa escritura. Y queremos que tener una palabra más certera de la que Dios quiso decirnos a nosotros a través de sus escrituras. Es importante entender que el Espíritu Santo es el maestro, es el guía, es el que realmente da la revelación. Así que estos son pasos que vamos a estar siguiendo para ver cómo podemos entender mejor el texto y le vamos a orar al Espíritu Santo para que sea Él el que nos revele todas las cosas que están ahí escritas. Así que vamos a comenzar. ¿Cómo estudiar la Biblia? Lo primero que debemos de entender es que, ¿qué es la hermenéutica? Hermenéutica es la ciencia y el arte de interpretar la Biblia. Y esta se divide en dos, hermenéutica general y hermenéutica especial. La general es el estudio de las reglas que rigen la interpretación del texto bíblico en su totalidad. Y la especial es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de formas literarias específicas como las parábolas, tipos y profecías. En la general se basa de cuando tú lees el texto y lees un verso bíblico, pues entonces tú vas a interpretar de la manera correcta utilizando unos pasos. Ahora, la especial tiene unos ciertos detalles porque se refiere a parábolas, a tipos, profecía, y hay que darles unos detallitos y tienes que tener unos pasos específicos para poder interpretar. Vamos a estar enfocándonos primero en la hermenéutica general, la interpretación del texto bíblico. Ahora, ¿por qué existe la hermenéutica? Dice, por los bloqueos que existen a la comprensión de la comunicación entre dos personas. Esto ocurre por la diferencia de la historia, la cultura, el idioma, la filosofía que tenemos. O sea, podemos ser de un país, supongamos que estoy hablando con una persona que yo soy puertorriqueño y supongamos que estoy hablando con una persona que es mexicana, posiblemente la persona habla español, pero su cultura es muy distinta, así que para yo poder entender lo que me quiere decir, yo tengo que entender quizás su cultura, la problemática que hay, las situaciones que están ocurriendo. De la misma manera, al contrario, si ellos quieren entenderme a mí, si un mexicano me desea entender a mí, pues necesitas entender un poco más sobre nuestra filosofía, nuestra cultura. También ocurre cuando queremos hablar con personas que son de Estados Unidos, americanas, o que hablan inglés, pues el idioma es muy distinto y aún frases que son en otro idioma son muy distintas cuando tú las traduces, así que no es lo mismo, así que tienes que entender a qué se refiere la persona cuando estaba diciendo una cosa u otra y basada en la cultura, a qué se refería y qué era el pensamiento de ese momento y cuál era la historia, ¿ves? Entonces tenemos que entender qué es lo que está ocurriendo en el tiempo que se escribieron los libros. Si quieres saber acerca de Marcos, pues necesitas saber en qué tiempo se escribió, a quién fue dirigido, por qué. Todas estas cosas las necesitas identificar para poder tener una mejor interpretación de lo que quiere decir el texto bíblico. Si no haces eso, vas a comenzar a hacer unas interpretaciones bastante erróneas y quizás estás entendiendo una cosa de un texto bíblico que no es realmente lo que el escritor quiso decir en un momento dado. Existen 6 pasos. En los 6 pasos que para la interpretación bíblica está 6 análisis. El análisis histórico-cultural, que es el que vamos a estar tocando en esta noche.
Bastante rápido, sencillo, no quiero tomar mucho tiempo con estos videos y lo pueden ver varias veces y pueden investigar mucho más. El análisis léxico-sintáctico, el análisis teológico, análisis literario, la comparación con otros intérpretes y la aplicación. En el análisis histórico-cultural, que ese es el que vamos a estar discutiendo en esta noche y vamos a estar viéndolo, y solamente le estoy hablando de la parte teórica, después vamos y entramos en otros detalles más, en otros videos en adelante, pero para que vayan viendo, este análisis considera el medio histórico-cultural, ¿ves? La historia y la cultura, en el cual el autor escribió para entender sus alusiones o las cosas que se refería y las referencias y propósitos. O sea, si haces alguna referencia a algo, el propósito de haber escrito una palabra, algo en específico, tenemos que entender qué estaba ocurriendo en aquel momento. ¿Ves? Entonces, también tiene, dentro del análisis histórico-cultural, tiene el análisis contextual, que considera la relación entre un texto determinado con todo un conjunto de escritos del autor. Vas a ver lo que escribió ese autor, es una palabra en específica, un texto en específico. Si escribió una palabra ahí, hay que ver qué relación guarda con todo lo que escribió el texto para darle una traducción, la traducción correcta, no estar traduciendo e interpretando cosas hacia lo loco. Entonces, en el análisis histórico-cultural existen 3 preguntas claves para realizarse en este análisis. Es importante que entiendan, esto no es para ser religioso. Debemos de entender que nosotros debemos hacernos preguntas. Cada vez que leemos la Biblia, si tú quieres aprender más, tienes que preguntar. Todo en la vida funciona de esa manera. Así que si tú quieres saber algo, tú debes de preguntar. No te quedes con una respuesta vaga, una respuesta que no te satisface o algo, una palabra, o sea, algo que realmente no cumple. Busca, indaga, escudriña. Métete dentro del texto, busca diccionario, busca interpretaciones, lee libros, verifica qué es realmente lo que está queriendo decir el autor. Una de las preguntas que te debes de preguntar en este análisis es cuál es el medio histórico general en el cual habla el escritor. Otra de las preguntas es cuál es el contexto, ahí está mal escrito, pero contexto histórico-cultural específico y el propósito de este libro. Este libro, cuando dice este libro, el libro de la Biblia. ¿Cuál es el contexto inmediato del pasaje bajo consideración? O sea, lo que te está queriendo decir la primera pregunta es ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? En ese momento, cuando escriben el libro y el autor está escribiendo el libro, ¿qué es lo que está ocurriendo en la historia en ese momento? Tienes que analizar eso. Antes de hacer alguna interpretación, debes de analizar eso. ¿Por qué la persona lo escribió? ¿Qué estaba ocurriendo en ese momento? Habían guerra, habían persecuciones, estaban tranquilos, o sea, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? El segundo te quiere decir cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclarará el significado de una acción determinada. Tú tienes que saber qué en específico y por qué se escribió, cosas así que me recuerdo. Hay una parte en la Biblia que Jesús le dice a sus discípulos que vayan, o sea, para encontrarnos, como me están persiguiendo, como estaban persiguiendo a Jesús y ya lo querían entregar para crucificarlo, pero no había llegado su hora. Jesús le dice, bueno, cuando ustedes me vayan a buscar, me van a buscar en X lugar. Lo normal en la cultura hebrea era que los hombres no cargaban el cántaro, era la mujer. Pero nosotros, en nuestra cultura, sí es normal que el hombre lo cargue, ¿ves? O sea, como en aquel tiempo no era normal que el hombre lo cargara, sino la mujer. Cuando Jesús le dijo, cuando veas un hombre cargando el cántaro, vas a saber qué es ahí, le vas a preguntar, pues entonces era una señal bien válida, porque si no, si le hubiese dicho, cuando veas una mujer cargando el cántaro, pues quizás le hubiesen pasado a 20 mujeres por el lado, ¿ves?
Más o menos ese viene siendo. Para la próxima les voy a buscar un verso bíblico, les voy a mostrar todas estas cosas poco a poco, pero para que el video no se vaya extendiendo. Y en tercer lugar, ¿cuál es el contexto inmediato del pasaje bajo consideración? Quiere decir es cuál era la condición espiritual del auditorio, de la gente, cuál era su crisis, qué era lo que estaba ocurriendo espiritualmente hablando. En esos tiempos, pues, la gente estaba bien consagrada, o la gente estaba en decadencia, ya no quería buscar a Dios, ya se habían olvidado de Dios. O sea, qué era lo que estaba ocurriendo en ese momento. Entonces, más o menos otras preguntas que puedes seguir preguntando es cómo era el autor, cuál era su trasfondo y experiencia espiritual, a quién escribía. Por ejemplo, escribía a los creyentes, no creyentes, apóstatas, creyentes que estaban en peligro de apostatar, cuál era el propósito, intención del autor al escribir el libro en particular. Todas estas preguntas te van a ayudar a tu poder identificar qué cosas claves hay en ese texto, en ese verso bíblico, en ese pasaje, y vas a poder interpretarlo de la manera correcta, vas a estar más cerca a lo que Dios realmente quiere traerte. Así que esta es una de las análisis que debe de estar haciendo, que es el primero, son 6, vamos a ir poco a poco. Así que el análisis histórico-cultural y nada, buenas noches, te hablo Tony López, te invito a que visites bendecidosporunpacto.com, bendecidosporunpacto.com, y voy a estar colocando los videos ahí y diferentes estudios y diferentes palabras, notas, videos, canciones, todas las cosas para edificar el cuerpo a través de todo el mundo. Así que saludos a todos, bendiciones, un abrazo.